¿Sabías que hoy más que nunca miles de cristianos están abandonando su fe y se están regresando al mundo? Muchos de los adolescentes después de los 15 años abandonan también su fe, la fe de sus padres, y se van a prácticas del mundo. Pero también sabías que la Biblia tiene un libro que habla exactamente acerca de esto que estamos viviendo en nuestros días, que se llama apostasía. Acompáñame y juntos estudiaremos el libro de Judas. La paz de Dios, hermano, bienvenido de nuevo. Mi nombre es Francisco Ortiz y en esta ocasión estaremos estudiando un libro, una carta muy interesante. Es el libro de Judas. Judas es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermano de Santiago. Esta carta se escribió alrededor del 69 después de Cristo, un poco antes de la destrucción del templo y Jerusalén por Tito. Lo interesante de esta carta es de que lo que era para aquel entonces un pequeño problema que se estaba suscitando, hoy en día es un gran problema, pues estamos viviendo en lo que dice la palabra de Dios, los postreros días. Y este problema se llama la apostasía. Apostasía quiere decir aquel que alguna vez perteneció a la fe en Cristo y se regresó al mundo y ahora rechaza la fe. Esto es, le da la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Esto es la apostasía. Y Judas nos relata en su carta que el propósito por lo cual escribió era para hablarnos acerca de una salvación común para toda la iglesia. Pero el Espíritu Santo dice que lo interrumpió y lo desvió a escribir acerca de esta situación que se estaba viviendo en aquellos tiempos, la apostasía, ya que en medio de la persecución y en medio de los falsos maestros y falsas doctrinas que se habían introducido en la iglesia, muchos estaban abandonando la fe y se estaban regresando al mundo y rechazaban la fe en Cristo. Desde esta iglesia primera o primitiva, encontramos en varias de las cartas del apóstol Pablo que había problemas de la apostasía, que eran falsos maestros que entraban a introducir falsas doctrinas, falsas enseñanzas, tal como el judaísmo, el judaizante, que era imponer prácticas judaicas a los nuevos creyentes que no eran judíos, que no venían del judaísmo, sino que eran gentiles. Bueno, en esta ocasión, Judas nos describe en su carta varias características de cómo descubrir cuál es la apostasía y quiénes son los falsos maestros. Tres peculiaridades que encontramos en esta carta de Judas es que él es el único que habla acerca de una contienda, una disputa que hubo entre Satanás y el arcángel Miguel, que estaban peleándose por el cuerpo de Moisés. También es el único que habla acerca de Enoc como un profeta. Y Judas es la introducción perfecta para el libro que continúa, que es el Apocalipsis, hablando de los acontecimientos de los últimos tiempos. Judas es exactamente la introducción para estos acontecimientos. A continuación, el autor de esta carta, Judas, nos relata y nos enseña tres señales de los apóstatas, por lo cual podemos reconocerlos. Y esto lo veremos en Judas, versículo 4, y dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver, tres de esas características que narra en este pasaje son hombres impíos. ¿Qué es esto? Hombres que definitivamente no practican el cristianismo, gente faltos de piedad y que no han sido nacidos de nuevo, que son no cristianos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Dios nos ha dado libertad, somos libres en Cristo, libres del pecado, pero estos hombres convierten la libertad que nos ha dado el Señor en libertinaje.
libertinaje es una forma de abusar de esta libertad para convertirlo en estilos de vida pecaminosos, en contra de la voluntad y la palabra de Dios. Y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas, como una característica, es que niegan la soberanía de Dios y la deidad de Jesucristo. Niegan que Jesucristo sea Dios. También el autor nos enseña y nos da 3 ejemplos de la apostasía en tiempos pasados. Esto es en el Antiguo Testamento, y la consecuencia que hubo por esa apostasía. Y esto lo podemos ver en el versículo 5, que dice: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hermano, esto es la rebelión de Coré. Recordemos allá en Números 16 que cuando el Señor ya había rescatado al pueblo y los había sacado de Egipto, hubo una rebelión, gente que quería regresarse a Egipto, que quería separarse de la voluntad de Dios. Mas Dios destruyó a estas personas como consecuencia de esa desobediencia. El segundo ejemplo lo encontramos en el versículo 6, que dice: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nos está diciendo el autor que los ángeles que se rebelaron a la autoridad de Dios, que dejaron su dignidad y su morada, esto es, Dios creó a los ángeles también con un propósito y los ubicó para cumplir funciones específicas, mas ellos se rebelaron junto con Satanás, y ellos, dice, que han sido encerrados en prisiones eternas y están esperando el gran juicio, ese juicio que encontramos en Apocalipsis. Y número 3, lo vemos en el versículo 7, que dice: Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este tercer ejemplo nos habla de lo que aconteció con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Vemos que Dios los puso como ejemplo bajo el fuego eterno. Esto es, fueron destruidas. Entonces, si la palabra de Dios nos da estos 3 ejemplos acerca de lo que pasó con apostasía en el pasado y el castigo que recibieron, sabemos que en estos días la apostasía, la falsa doctrina introducida por los falsos maestros y los falsos profetas, tendrán su castigo, porque el Señor así lo ha dicho. Continúa el libro hablando acerca de cómo identificar las características de los falsos maestros. Y esto lo podemos ver en el versículo 8, que dice: soñadores. Esto indica que es gente que tiene ideas contrarias a lo que dice la palabra de Dios, fantasías que quieren implementar como si fueran realidades, que van precisamente a enseñar en contra de lo que el Señor estipula en su sana doctrina. Dice que mancillan la carne. Esto denota una inmoralidad. Esto denota de que más que seguir el diseño natural que Dios ha establecido, se dejan llevar por doctrinas, ideologías de hombre, ideologías contrarias a la palabra de Dios, dando rienda suelta a las concupiscencias y al placer carnal. Rechazan la autoridad. Sabemos que Dios es un Dios de orden y ha estipulado un orden de autoridad, donde la máxima autoridad es precisamente nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ellos rechazan la autoridad divina y rechazan la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y blasfeman de las potestades superiores. Esto es, blasfeman contra Dios mismo y contra las autoridades que Dios ha puesto. Es claro
que estamos viviendo en los postreros días, de los cuales habla la palabra de Dios. Y en los postreros días se nos advierte que habría apostasía, que habría falsos maestros y falsos profetas. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sabemos que estamos en los postreros días porque precisamente se han manifestado muchas doctrinas falsas y muchas falsas enseñanzas. Y sabemos que detrás de cada una de ellas hay espíritus demoníacos, porque así lo indica la palabra de Dios. Esto es contrario a la sana doctrina, contrario a la enseñanza de la palabra de Dios, para desvirtuar, para amoldar la enseñanza a la costumbre de cada quien, humanizando todo para que el centro de la enseñanza sea la comodidad del humano, viviendo así en una pecaminosidad, contrario a lo que dice la palabra de Dios, que debe ser la enseñanza cristocéntrica, basado precisamente en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos enseña en 2 de Pedro 2:1, que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nos dice que anteriormente los falsos profetas introducían estas enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, que no provenían de Dios, y que los falsos maestros harán lo mismo, enseñarán herejías. Esto es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día, a través de falsas doctrinas, falsos maestros, falsas enseñanzas que se pueden enseñar tanto en las escuelas como en los medios de comunicación y aún dentro de las mismas iglesias. Entonces, es nuestra obligación estar alertas, entender en la situación en la que estamos viviendo, orar y enseñar la sana doctrina y pedir a Dios por aquellas personas que están siendo engañados y poder rescatar del fuego eterno también a las personas que están siendo víctimas de estas doctrinas falsas, de estos falsos maestros que se encuentran por cualquier parte. La mejor manera de combatir esto es a través de el estudio minucioso de la palabra de Dios. Es la única forma en que uno puede discernir y poder filtrar las enseñanzas y las doctrinas erróneas a través de la palabra de Dios. Pues esto es básicamente lo que trata el libro de Judas, y como podemos ver es absolutamente actual. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz, y fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente ocasión. Dios te bendiga.